tienen ley. Todas las religiones del mundo, todas las religiones del mundo tienen ley. Todas las religiones del mundo tienen estatutos, protocolos que seguir. Realmente, como seres humanos, también tenemos leyes, tenemos formas de hacer las cosas a través de las cuales nos va bien o nos va mal si las cumplimos. Entonces, realmente, el mensaje de la gracia es una revelación que solamente el Espíritu Santo puede dar. Es muy fácil caer en la ley, y ahorita vamos a explicar un poquito más para que no se escuche todo el tiempo religioso, ni todo el tiempo doctrinal, pero es muy fácil caer en la ley porque es algo natural para nuestra naturaleza humana caída, y lo difícil para nuestra naturaleza humana caída es creer en la gracia o entender que hay una gracia. El entender la gracia solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, nadie más lo puede hacer, ¿sí? Entonces, la gracia es espiritual, mientras la ley es carnal para nuestra vida y en nuestra forma de vivir, porque requiere de un esfuerzo nuestro, no requiere de fe. Pero vamos a leer Romanos 11:6. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En otras palabras, la gracia de Dios no es solamente un superpoder que nos empodera, no es solamente algo que nos trae carisma ante la gente, porque así es como lo hemos escuchado a lo mejor durante años. Tiene mucha gracia, tiene mucho carisma. No solamente es eso, aunque la gracia también trae eso, pero la gracia, dice aquí la Biblia, que no es por obras. Es decir, si yo estoy ganándome algo a través de mi actuar, otra vez lo repito, si yo me estoy ganando algo a través de mi actuar, no estoy hablando de actuar por fe, sino que si yo estoy considerándome digno de algo, porque yo lo estoy obrando y Dios me lo está pagando, porque yo lo obré, ya sea orar, ya sea portarme bien, ya sea tener un código de conducta civil y ético correcto. Si yo me lo estoy ganando y estoy esperando que Dios me bendiga por mi comportamiento, entonces yo estoy cayendo en obras, ¿sí? No estoy hablando de las obras que son por medio de la fe, porque las obras que son por medio de la fe no son obras que me hacen creerme merecedor, son obras que actúo porque sé que soy merecedor. Es bien importante esa diferencia. Si yo actúo sabiendo que soy merecedor, se llaman obras por fe. Si yo actúo obras queriéndome merecer o queriéndome ganar las bendiciones de Dios, se llama ley. No es lo mismo yo ir con mi papá y pedirle algo sabiendo que es mía su herencia, sabiendo que me lo va a dar, a quererme ganar su favor. Entonces, con Dios no tenemos que ganarnos su favor. Con Dios tenemos que creernos su favor y comportarnos en la vida como lo que somos, altamente favorecidos por Dios sin las obras. Esto es bien importante, porque si es por obras ya no es por gracia. Y si es por gracia, no puede ser por obras. Entonces, yo te voy a animar a que si estás pasando por un momento complicado, económico, en tu salud, declares por fe, actúes por fe, obres por fe, sabiendo que tú eres merecedor y Dios te va a sanar por gracia. Es bien importante esto. Una obra de fe, ¿cuál puede ser? Declarar. ¿Sí? Yo declaro que soy sano en Cristo Jesús. Yo declaro bendición sobre mis hijos, declaro bendición sobre mi familia. Es una obra donde me estoy poseyendo lo que yo sé que Jesús ya consiguió para mí en la cruz. Pero vamos a verlo todavía más a fondo. Bajo la ley, David decía en Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso decía David en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Mientras en Mateo 28:20 Jesús decía, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Sobre un cristiano, sobre un creyente, el Espíritu Santo no se va. David decía, no te apartes de mí, Señor, porque tenía miedo que pudiera suceder, que su espíritu se fuera. Y antes de eso dice, no me eches de delante de ti
Tú sabes que Dios no te echa delante de su presencia. Tú sabes que tú estás las 24 horas en la presencia de Dios todo el tiempo. Dice la Biblia que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, siendo el cuerpo de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, tus errores podían hacer que la presencia de Dios se apartara, que fueras echado delante de la presencia de Dios. Pero en el nuevo pacto, que es bajo gracia, que no es bajo obras, ni tus más grandes errores pueden echarte de la presencia de Dios, y menos pueden hacer que su Espíritu Santo se aparte de ti. Aquí van solamente 2 versículos. Ahora, el perdón. Acompáñenme por favor a Mateo 18:34. Yo sé que muchos van a ser bendecidos con esta palabra. Mateo 18:34 al 35. Y es cuando Jesús habla acerca del perdón y dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Aquí está hablando de una persona que no quiso perdonar, hasta que pagase todo lo que debía. Y luego dice Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos. Recordemos algo: Jesús vino bajo la ley. La gracia inicia cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Pero Jesús vino bajo la ley para cumplir la ley. Y Jesús dijo: si tú no perdonas, vuestro Padre Celestial no los va a perdonar. Eso era bajo la ley. Pero después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, en Colosenses 3:13, si me acompañes por favor, Colosenses 3, versículo 13. Esto es bien importante que lo podamos entender. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bajo la ley, Jesús decía: si no perdonas, el Padre no te perdona. Bajo la gracia, Pablo dice: perdonen así como han sido perdonados. En otras palabras, yo perdono ahora, no para que Dios me perdone. Yo soy perdonado independientemente de mis pecados. Soy perdonado. Te voy a decir algo: cuando Jesús te perdonó, porque dice la palabra que nos perdonó cuando fue a la cruz, eso fue hace 2000 años. No habías nacido ni siquiera, no habías cometido ni una acción de pecado. Sin embargo, Jesús llevó todos tus pecados en la cruz, todos los llevó en la cruz, y todos eran futuro. Entonces dice la Biblia: así como Cristo te perdonó, así también perdona. ¿Sí? Entonces, cuando yo me sé perdonado, entonces puedo perdonar. En la ley era: perdona y serás perdonado. Bajo la gracia es: perdona porque has sido perdonado. Como Cristo ya te perdonó, así tú también perdona a los demás. Esto es bien importante entenderlo, porque mucha gente puede sentir culpabilidad en su vida, o cuando algo malo le sucede puede decir: bueno, es que no perdoné. No es así. Tú estás perdonado en Cristo Jesús, y Dios ya perdonó todos tus pecados hace más de 2000 años. Y el fruto de que tú entiendas esto, ¿sabes cuál va a ser? Perdonar. El fruto de saberte amado, ¿sabes cuál va a ser? Amar. Por eso son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu no es la raíz que sustenta tu vida, es un fruto que es una consecuencia. Entonces, en una ocasión, una persona, Jesús le dice a una persona: al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces nos damos cuenta que entender quiénes somos nos hace comportarnos y nos hace actuar. ¿Sí? Así también, cuando sé que Jesús me perdonó, yo perdono. Como sé que he sido perdonado, también amo mucho. Ahora, si me acompañan por favor a Éxodo 20:18, porque la ley y la gracia son muy diferentes. Tú y yo estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Ya no perdonamos para ser perdonados, perdonamos porque somos perdonados en Cristo Jesús.
Su espíritu ya no se aparta de nosotros. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. No es por obras, es por gracia. Es decir, es un regalo inmerecido, un favor inmerecido. En Éxodo 20:18 habla acerca de cuando Dios da los 10 mandamientos, dio la ley. Dice la Biblia, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo tembló y se pusieron de lejos. Fíjate, la ley te aparta, la ley no te acerca a Dios, la ley te aparta, porque la ley te hace saber que no puedes cumplirla. No sé si me estoy explicando. O sea que si tú estás viviendo tu vida queriendo cumplir requisitos, al final vas a acabar apartado de Dios. Tú y yo lo que tenemos que buscar no es cumplir requisitos, es una relación con Jesús, es una relación con su Espíritu Santo, es sabernos amados. ¿Cómo te sabes amado? Cuando tú oras, te sabes amado. Cuando lees la palabra, te sabes perdonado. Pero cuando Dios entrega la ley, ellos no se supieron amados, no se supieron perdonados. ¿Y su acción cuál fue? Me aparto, porque sé que hay un parámetro que no puedo cumplir, sé que soy culpable y sé que no puedo dar el kilo, no puedo dar el ancho. Esa es la ley. Y sin querer en nuestra vida nos ponemos ley, nos ponemos requisitos para condicionar nuestra posición delante de Dios, para posicionar el favor de Dios sobre nuestra vida, las bendiciones que Dios va a derramar sobre nuestra vida. Y aquí lo estaban viviendo, dice el pueblo, fíjense cómo lo veían. El monte humeaba, el pueblo tembló, se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros oiremos, no hable Dios con nosotros para que no muramos. En otras palabras, yo no quiero tener una relación personal con Dios, porque sé que Dios me va a hallar culpable y Dios me va a matar. Ahora, en nuestra actualidad, bajo la gracia, no es así. Puedes tener ese pensamiento y a lo mejor lo hemos tenido, yo lo he tenido y he tenido que entender, no, Dios no está enojado conmigo. Dios no me va a condenar cuando me acerque a su presencia. Dios va a mostrarme lo justo que soy, lo perdonado que soy cuando voy a su presencia. Esto es bien importante poderlo entender. Ahora, Hebreos 4:16, vamos a ver el contraste de cuando Dios dio los 10 mandamientos y el pueblo supo que no los podía cumplir, todo temblaba, todo humeaba, causó temor en sus vidas. Yo te voy a decir algo, si Dios causa miedo en tu vida, es porque tú estás entendiendo a un Dios equivocado. Tú estás entendiendo a un Dios como si te tratara bajo la ley, no bajo la gracia. Porque si tú entendieras que Dios te trata bajo la gracia, tú dirías lo que dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. No importa si es el día en que has cometido tu peor pecado, tu peor error. No importa si es el día en que más mal te has portado. Es el momento correcto para acercarte a Dios, porque te puedes acercar con confianza al trono de ¿qué? De gracia. ¿Al trono de qué? Del favor inmerecido. El pueblo de Israel no se podía acercar al trono de favor inmerecido, era el trono de las obras, era el trono de la ley, y ese trono te pone a temblar. La buena noticia es que Cristo vino y nos puso delante del trono de favor inmerecido, delante del trono en el cual el juez no te juzga por tus obras, te juzga por lo que Jesús hizo, por su obra redentora en la cruz. Entonces, ¿cómo te juzga? Perfecto. Por eso Dios dice, acércate con confianza al trono de gracia. A mí a veces me daba miedo leer la Biblia, porque me daba miedo encontrar cosas que me condenaran. Me daba miedo acercarme a Dios, porque me daba miedo que Dios me hablara cosas que me condenaran. Y cuando viene condenación a tu vida, yo estoy convencido de algo. El arma más fuerte del diablo, si no es que su única arma es la condenación. Satanás quiere decir acusador, adversario, ¿sí? Entonces, la especialidad del diablo es acusar. Lo que mejor sabe hacer y lo único que sabe hacer el diablo es acusar. Y muchos cristianos tienen miedo de leer la palabra o de acercarse a Dios, como a mí me pasó. Sobre todo cuando quieres hacer las cosas bien. Cuando quieres realmente agradar a Dios, caes en la ley. Y me daba miedo, y a muchos les puede dar miedo, porque piensas que Dios te va a condenar, Dios te va a acusar. Pero déjame decirte algo.
cuando te acercas al trono de gracia, que es el único trono que hay ya no hay trono de ley, solamente hay trono de gracia. Jesús lo convirtió en solamente trono de gracia. Cuando te acercas al trono de gracia, te vas a encontrar favor inmerecido. Te vas a encontrar que Dios no cuenta tus obras. Te vas a encontrar con misericordia y con oportuno socorro. ¿Qué quiere decir oportuno socorro? Que el socorro no te cae cuando no lo ocupabas. Sí, porque entonces no sería oportuno. Oye, se me poncha el carro y me ayudas después de 2 días, pues ya no fue oportuno el socorro. El socorro es el momento de la necesidad. O sea, Dios, con todo y tu pecado, Dios no te espera a que le pidas perdón. Dios no se espera a que te pongas a cuentas con la gente. Dios te ayuda en el instante, trayéndote paz, trayéndote socorro. No sé si me estoy explicando, esto es muy importante, a lo mejor algunos teníamos que escucharlo esto. Oportuno socorro significa que cuando clamas, hay respuesta y Dios te salva. Quiere decir que Dios nos espera a que te pongas a cuentas con la gente. Dios nos espera a que pagues tus deudas. Dios nos espera a que le pidas perdón. Dios inmediatamente te da lo que no mereces. Esto es bien importante que lo entiendas. Oportuno socorro es en el instante. Imagínate que Dios empezara, no, bueno, pero empieza a ir a la iglesia otra vez todos los domingos para ayudarte. No, pues Dios, yo ocupaba la ayuda para ayer. No sé si me explico. No, pues ve y pídele perdón a toda la gente que has ofendido, entonces te voy a bendecir. Pues bueno, en lo que vas y le pides perdón a todo mundo, yo creo que se te puede pasar 100 años, ¿no? Porque hemos ofendido, yo creo que a cientos de personas o miles de personas, no sé a cuánta gente conozcas, pero hemos ofendido a cientos de personas. Imagínate que Dios te dijera, ve y ponte a cuentas con todos para bendecirte. Esa es la ley. Pues bueno, ya no llegó el oportuno socorro. Oportuno socorro me habla de que llega el momento que clamo en la situación en la que esté. Esto es súper importante. Con confianza, ¿qué quiere decir? Sé que voy a encontrar ayuda de Dios. Ahora, en Éxodo 32, 28, si me puedes acompañar, Éxodo 32, 28, dice, y los hijos de Leví, está hablando todavía del mismo evento de cuando Dios dio los mandamientos en el monte a Moisés. Dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, porque Dios ordenó matar a los que habían caído en pecado, porque bajo la ley el pecado mata, ¿sí? Bajo la ley el pecado traía muerte. Por eso Jesús murió por nosotros, para que tú y yo no muramos. Dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. La ley, lejos de traerles bendición, trajo muerte. Es bien importante que tú y yo entendamos esto, porque nuestra mente automáticamente va a ir a la ley. Y a veces la ley está disfrazada no de los 10 mandamientos tal cuales, pero de protocolos que tú y yo mismos nos vamos inventando y nos vamos poniendo, que la religiosidad nos ha inventado, porque la religiosidad es fruto de la ley. Dice la misma Biblia que el poder del pecado es la ley. Y muchas veces nos ponemos nosotros mismos protocolos o leyes como, híjole, hoy no he orado lo suficiente, a lo mejor Dios no me va a responder. O falté el domingo pasado a la iglesia. Ojo, nadie le estoy diciendo que falte a la iglesia, ¿sí? Es más, ir a la iglesia no tiene que ser un requisito. Ir a la iglesia tiene que ser nuestra hambre por descubrir quiénes somos en Cristo, descubrir nuestra herencia, descubrir que es por gracia. Ir a la iglesia debería ser, bueno, quiero escuchar lo nuevo que Dios tiene para mí. No sé si me estoy explicando, no es un requisito ir a la iglesia, es un lugar donde aprendo quién soy en Cristo. Y esto lo hace mucho más interesante que el requisito. Entonces, la ley, lejos de traer, volviendo al tema, perdón, nos vamos poniendo requisitos, nos vamos poniendo leyes. No he ido a la iglesia, no he hecho esto, no fui de ujier. Eso al final tiene que ser un fruto, todo tiene que ser un fruto. Dios, déjame decirte, cuando Jesús caminaba a las calles de Jerusalén, dice la Biblia, los sanaba a todos, los bendecía a todos. A nadie le dijo, ¿y cómo te has portado antes de sanarte? ¿Y has honrado a tus padres antes de sanarte? No, la enfermedad que tienes te la mereces porque ayer andabas haciendo no sé qué.
Y bueno, tú te aventaste de ahí arriba, te rompiste la piedra, la pierna, te lo mereces. No, a nadie le dijo, has faltado a la iglesia. Sin embargo, dice la palabra, los sanaba a todos, porque no es que ellos eran buenos, es que él es bueno, y eso es gracia, porque no es por obras, es por gracia, ¿sí? Entonces nos vamos poniendo leyes, quítate las leyes y pon en tu mente y en tu corazón a Cristo Jesús. Y vas a ver que sin darte cuenta vas a empezar a cumplir esas leyes sin que sean un requisito, van a ser un fruto en tu vida. Vas a empezar a amar a tu esposa, vas a empezar a ser fiel, vas a empezar a dar al pobre, vas a empezar a ser buen empleado, vas a empezar a echarle ganas en tus relaciones. ¿Por qué? Porque vas a saber cuán amado, cuán bendecido, cuán favorecido eres, que vas a empezar a disfrutar la vida. Aquí murieron 3,000, pero en el Pentecostés, en Hechos 2:22, si me acompañas, por favor, el contraste, cuando Dios dio la ley, los requisitos, murieron 3,000 hombres. En Hechos 2:22 al 23, me encanta porque Pedro empieza a predicar sin conciencia de pecado. Esto es bien importante. Pedro había traicionado a Jesús. Pedro había negado a Jesús. Pedro había maldecido. Pedro le dijo, yo te voy a acompañar hasta la muerte, lo había abandonado. Y fíjense cómo predica Pedro en Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, Pedro sabía que Jesús también había muerto por él. Sin embargo, después de haberlo traicionado, después de haberlo negado, podía decirle a los judíos, ustedes los mataron. ¿Sabes por qué Pedro estaba acusando a los judíos? Para que creyeran en Cristo. Porque la única vez en que el Espíritu Santo te convence de pecado en toda la historia es cuando no crees en Jesús. Y te convence que eres pecador para que creas en que ocupas un Salvador, que es Cristo. Después de que crees en Cristo Jesús, el Espíritu Santo jamás te recuerda tus pecados, nunca más. ¿Sí? Aquí Pedro les estaba recordando que habían crucificado ellos a Cristo. Pedro, primero, número 1, libre de conciencia de pecado, porque la sangre de Cristo, después de que murió en la cruz, limpió su conciencia de toda obra muerta, de todo pecado. Y a los judíos los estaba convenciendo de que creyeran, de que eran pecadores y de que creyeran en el Salvador. Y dice la Biblia que en ese momento 3,000 personas fueron salvas. La ley mató a 3,000, los requisitos mataron a 3,000 y el sacrificio de Cristo dio vida a 3,000. Es bien importante esto. Jesús no vino a hacer gente mala, buena. Otra vez lo voy a repetir. Jesús no vino a hacer gente mala, buena. Jesús vino a hacer gente muerta, viva. Jesús vino a traer vida a gente muerta, puesta en otras palabras. No sé si me estoy explicando. La gente que no conoce a Cristo es gente que está muerta espiritual. Dios no le interesa hacer los buenos. A Dios le interesa que vivan, porque cuando vivan van a poder caminar conforme a Él. Tú estás vivo, ¿sí? Tú estás viva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber quiénes somos en nuestra nueva vida. Altamente favorecidos, completamente perdonados y vivimos bajo un pacto que no trae muerte, que trae vida. Ahora me sorprende que esos 3,000 que vivieron, pues era gente que venía de su vida diaria, gente que venía de pecar. Igual que en aquel momento en el Sinaí, cuando Dios dio los mandamientos, era gente que acababa de pecar también. Sin embargo, como hubo ley, pues no hubo perdón de pecados. Pero aquí, como hubo la gracia y el sacrificio de Cristo en el Pentecostés, vivieron 3,000, hubo perdón de pecados. El contraste entre la ley y la gracia. Ahora, Levítico 18:5, se los voy a leer, está muy cortito, si gustas no lo busques, dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Jesús
lo vuelve a mencionar Levítico 18:5, en Romanos 10:3 y 5. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es bien importante. Ahorita voy a volver al tema de Levítico 18:5 porque lo menciona más adelante, pero es bien importante esto. Los judíos ignoraban la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios? Jesucristo. Ellos no podían aceptar que fuera por gracia. No podían aceptar que fuera tan fácil. ¿Cómo que Dios me va a escuchar nada más porque Jesús murió por mí, porque creo en Él? No puede ser. No puede ser que Dios me vea perfecto porque Jesús murió por mí. Los judíos no podían aceptar la justicia de Dios. Y querían, dice la Biblia, y querían establecer su propia justicia. ¿Cuál era su propia justicia? Cumplir los mandamientos y guardar el Shabbat, ser buena gente, guardar toda la ley. Querían establecer su propia justicia. Ignoraban que la justicia de Dios no era esa. Esa era la justicia del hombre. La justicia de Dios era: solamente cree que Jesús llevó tus pecados en la cruz. Era todo, era tan sencillo. Y así tú y yo nos encontramos muchas veces hoy en día. No podemos creer que es tan fácil. No podemos creer que somos tan merecedores. Siempre creemos que tenemos que hacer algo más para ser acreedores, merecedores de las bendiciones de Dios, para que Dios me vea con favor, que Dios me vea con buenos ojos. Los judíos no podían aceptar la justicia de Dios. Yo te digo hoy, acepta la justicia de Dios. No es que tanto ores, es que Jesús murió por tus pecados. No es que tanto vayas a la iglesia, es que Jesús murió por tus pecados. No es que tan buen esposo seas, es que Jesús murió por tus pecados. Entender esto te va a llevar a ser buen esposo, te va a llevar a ir a la iglesia, a querer más, te va a llevar a ser buena persona, pero son frutos. Pero no trates de establecer tu propia justicia. Acepta que la justicia de Dios no son tus obras, es Jesús murió por ti en la cruz. Punto. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Todos los judíos decían, no puede ser, eso está muy fácil, tiene que haber algo más. Porque de la justicia que es por la ley, aquí viene lo de Levítico, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, por ellas vivirá. ¿Quieres tu propia justicia? Dios dice, bueno, te voy a medir por tu propia justicia. Estoy parafraseando porque no es así. Pero Dios le dijo así al pueblo de Israel en aquel momento: ¿quieres vivir por tu propia justicia? Bueno, te voy a medir que no mates. Y ellos le decían a Jesús, si tú te acuerdas en los evangelios, Jesús, pero es que yo no he matado. Jesús les decía, con que hayas odiado a tu hermano, ya estás cometiendo asesinato. Entonces todos los judíos decían, no, pues todos somos culpables de pecado. Y de repente Dios les decía, el que quiera vivir por su propia justicia, por sus propias obras, pues vivirá por ellas. Entonces Jesús les decía, no adulterarás. Y ellos decían, Señor, nunca hemos adulterado. Jesús decía, con que en tu mente codicies a una mujer, estás adulterando. ¿Qué decían los judíos? No, pues ni uno somos libres de pecado, todos hemos adulterado. ¿Sabes? Lamentablemente la ley la queremos suavizar para querer decir, no, yo sí vivo por ley, no, yo me lo gané. Pero Jesús se encargó de a los fariseos, que se creían los cumplidores de la ley, hacerles saber, ni el más santo de ustedes está libre de pecado, porque con su propia mente ya es pecado. Entonces, por eso dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Yo te hago una pregunta, o más bien te voy a sugerir algo. Deja de creer que Dios te va a bendecir por tus obras, porque aún tus pensamientos te descalifican. Deja tu propia justicia y acepta, Dios me ama, Dios me bendice, y mi única excusa, ¿cuál es? La muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz. Es todo. Esa es la gracia. Es todo. Ya no vives por tus obras, vives por las obras de Cristo. Ya no vives porque tan bueno eres tú, vives porque Jesús es bueno. Ya no vives porque tienes que pagar por tus pecados, vives porque Jesús pagó por tus pecados. Ya no eres sano porque eres merecedor o no del coronavirus, eres sano porque Jesús llevó tus enfermedades. ¿Se fijan? Al final, todo nos lleva
al sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, vamos a seguir leyendo, ahí mismo en Romanos 10:3. Estoy casi a punto de terminar. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, eso es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, eso es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí está diciendo, la justicia de Dios es, no digas que alguien venga y muera por mí en la cruz. Dice, porque eso ya sucedió. Mas dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Porque dice, no digas quién vendrá del cielo. Pues ¿quién vino? Pues Cristo vino. ¿Quién fue al abismo después de morir en la cruz por nuestros pecados? Pues Cristo también fue. Entonces, dice la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Ya no es por obras, ya no instaures tu propia justicia, que no busques de justificarte delante de Dios con tu propia justicia. Simplemente cree, Jesús vino, descendió del cielo, fue al abismo por mí, murió por mis pecados, es el Señor, soy salvo. Una vez, para siempre. Esto es bien importante, una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, los sacrificios se hacían una vez al año. Bueno, mejor ahorita llegamos a Hebreos para leerlo. Vamos a acabar esto. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Me impresiona esto, porque aún el sacrificio de Jesús te quita la vergüenza. No serás defraudado y no serás deshonrado. Hay un verso en el Antiguo Testamento que solamente se puede vivir bajo la gracia, porque déjame te digo algo, todas las promesas del Antiguo Testamento no eran para aquel momento, eran para la gracia. Por eso dice la Biblia, todas las promesas de Dios son sí, son amén. ¿En quién? En Cristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento estaban diseñadas para vivirse bajo la gracia. Bajo la gracia, digo, en el Antiguo Testamento decían, hay una promesa que dice que Dios quitará nuestra deshonra. Yo te voy a decir algo, si has hecho cosas que tú dices, me van a traer deshonra en mi vida, dice la palabra que Dios te dará gloria en vez de deshonra. Y aquí dice, no serás avergonzado. Esa es una promesa de Dios para nuestra vida bajo la gracia. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El contraste, la ley es, cumple la ley para que vivas, y la gracia es, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, dice la Biblia en Números 14:18, si me acompañas, ahora sí ya estoy casi a punto de acabar. Números 14:18. Dice, Jehová tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Bajo la ley, Dios no tendrá por inocente jamás al culpable. Ahora, Hebreos 10:16. Es importante que lo busques. Hebreos 10:16. Bajo la ley, Dios dice, jamás tendrá por inocente al culpable, nunca. Porque Dios es santo. Pero en su misma santidad y en su misma justicia, después de que Cristo muere en la cruz, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Te quiero decir algo, Dios no se acuerda de tus pecados. Dios no se acuerda de tus pecados. Cuando te acuerdas de tus pecados, eres tú acordándote de tus pecados, pero no es Dios acordándote de tu pecado. Cuando tú oras y te acuerdas de un pecado, no es Dios recordándote, porque Dios no se acuerda. ¿Cómo Dios te va a recordar algo que ya se le olvidó? Que legalmente hizo que se le olvidara, porque Dios no se le olvidó nada más porque sí. Hubo justicia, y la justicia es que Dios se acordó de todos tus pecados en la cruz. Dios castigó uno por uno todos tus pecados, se acordó de todos
los castigó todos en el cuerpo de Cristo, de tal forma que hoy Dios ya no se acuerda de tus pecados. No los recuerdes más, no te acuerdes de ellos, no te atormentes, no te juzgues, no te critiques. En vez de acordarte de los pecados que has cometido, di, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y empieza a comportarte como lo que eres. Entonces, bajo la ley, Dios dice, jamás tendrá por inocente el culpable. Bajo la gracia, Dios dice, nunca me acordaré de sus pecados. Y somos culpables, sí, pues Dios no se acuerda de nuestros pecados. Qué bendición, porque Dios te trata como una persona inocente todo el tiempo. De hecho, eres inocente todo el tiempo. Esa es la verdad. Eres inocente en Cristo Jesús. No me gusta decir, somos culpables, que Dios nos da cosas, Dios nos trata como inocentes. No, somos inocentes legalmente y de una manera justa por el sacrificio de Jesús. Así es como tenemos que vernos. Ahora, voy a acabar hablando de Pedro, porque si hay miles de ejemplos entre la gracia y la ley, y todos son aplicables al día de hoy, porque como te lo comento, nos ponemos leyes nosotros mismos, a nosotros mismos, somos duros con nosotros, y la ley trae condenación, porque fallamos. Entonces, todos esos requisitos que tú te has puesto, por querer agradar a Dios, traen condenación. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esperas algo de parte de Dios, no tienes fe, porque crees que no lo mereces, crees que Dios puede hacerlo, pero no quiere, porque no eres lo suficientemente digno, porque no has sido lo suficientemente bueno. La condenación que viene por la ley mata la fe. Sí, porque vas a decir, no oré lo suficiente, a lo mejor Dios no me va a escuchar. Entonces, no recibes de Dios porque no tienes fe, pero la gracia aviva, reanima la fe, porque sabes que todo el tiempo Dios está listo y Dios te va a responder porque lo mereces en Cristo Jesús. Eso es bien importante. Ahora, voy a acabar hablando de Pedro. Y para acabar hablando de Pedro, Jesús dijo en Mateo 5:34, antes de morir en la cruz bajo la ley, dijo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Un mandamiento dice, no jurarás. Y este mandamiento también viene en el Antiguo Testamento, dice, no jurarás. Dice la Biblia también, no mentirás en uno de los mandamientos. Y te quiero platicar lo que Pedro hizo antes de que Jesús fuera a la cruz. Dice la Biblia, después de que Pedro había prometido ir con Jesús hasta la muerte, después de que lo había seguido, dice la Biblia que en esa noche cuando lo iban a llevar a la cruz, dice la Biblia que unas personas encontraron a Pedro siguiendo a Cristo cuando estaba siendo juzgado. Y le dijeron, pero tú venías con él, ¿no? Tú eras de sus discípulos. Y dice la Biblia, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Aquí Pedro está cometiendo dos pecados. Está jurando y está mintiendo. Y está cometiendo un tercer pecado. Porque Jesús dijo, el que me reconozca delante de los hombres, yo le reconoceré delante del Padre. Y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Pedro aquí está negando a Cristo. Está mintiendo porque sí lo conocía. Y está jurando tres pecados. De acuerdo a la ley y de acuerdo a las palabras de Cristo, Jesús tenía que haberlo negado delante del Padre. Y Pedro no podía ser salvo porque acababa de cometer dos pecados: negar a Cristo en su peor momento y haber jurado. ¿Qué es lo que sucedió cuando Jesús se encuentra a Pedro la siguiente ocasión? Eso te lo voy a platicar, búscalo. Pero al primero que se le apareció de todos los apóstoles, adivina quién fue. A Pedro. Al que se paró en la playa, él dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Hay otra enseñanza muy importante. Y le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿A quién crees que Jesús le entregó la responsabilidad mayor de lo que Jesús más amaba? Sus ovejas. Así es, a Pedro, al que lo negó, al que juró, al que maldijo. Ahí podemos añadir otro pecado. A él Jesús le entregó la responsabilidad
mayor. Bajo la ley, Pedro tenía que haber sido descalificado, tenía que haber sido negado. Imagínate, negado delante del Padre. Sin embargo, después Cristo murió en la cruz, llevó esos pecados de Pedro en la cruz, y lo que le da lo siguiente es la más grande responsabilidad. Bajo la gracia, la gente que no tiene oportunidades, Dios la sorprende con las más grandes oportunidades y bendiciones. Yo te voy a decir algo. Probablemente acabas de tener tu peor temporada en la vida. Acabas de cometer tu más grande pecado. Porque es cierto, el pecado daña, el pecado destruye familias, relaciones. El pecado es malo, ¿sí? Pero a lo mejor has cometido los peores errores en tu vida en este último momento. Yo te quiero decir algo. Lo mejor para tu vida está a la vuelta de la esquina. Y puede llegar incluso hoy, si puedes creer y si crees. Yo me he encontrado con tantos testimonios y con tanta gente frustrada. Mucha gente frustrada que lleva años en la iglesia no puede entender cómo es que una persona que lleva una semana recibe algo que la persona dice: yo llevo 10 años sirviendo de ujier, yo llevo tanto tiempo cumpliendo, dando mis diezmos, haciendo esto. ¿Por qué no me va igual que esa persona nueva? Tal vez porque esa persona nueva no tenía nada que confiar más que en la gracia. Y lamentablemente, entre más tiempo pasamos como cristianos, nos vamos poniendo ley a nuestra vida. Vamos haciendo difícil nuestro caminar cuando debería ser cada vez más fácil. Hay gente que dice: la ley es para los conocedores, la ley es para los maestros. Hay que profundizar en la ley. Como te dije al principio, ley tienen todas las religiones del mundo. Ley tienen todas las religiones del mundo. La gracia requiere la revelación del Espíritu Santo. La gracia es profunda. La ley es fácil, es sencilla. Un niño lo entiende. A un niño tú le puedes decir: te portas mal, no hay dulce. Eso es ley. A un niño le puedes decir: mala calificación, te va mal. Un niño lo entiende, es fácil. No te dejes sorprender por la gente que enseña ley, qué profundidades de la ley, quieren volver a la ley. Yo estoy de acuerdo en usar la ley como referencia para que nos lleve a Cristo. Encuentras joyas ahí. Pero la gracia es profunda y solamente el Espíritu Santo nos la puede revelar. Me quedo con varios versículos pendientes, con varias cosas que les quisiera compartir, pero yo creo que con lo que les acabo de compartir es suficiente para que te vayas meditando. Es por gracia, no es por obras. Es más fácil de lo que había pensado. ¿Sale? Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque es por gracia, Señor. Hoy decidimos creer que tú no nos evalúas por nuestras obras, que tú no te acuerdas de nuestros pecados, que no nos va a ir conforme a lo que hayamos hecho o lo que hagamos. Nos va a ir conforme a que creemos que somos la justicia, somos la obediencia a la ley en Cristo Jesús. Somos el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús. Somos santos, somos coherederos, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que de nuestras conciencias borres toda obra muerta. Así como tú no te acuerdas de nuestros pecados, que nosotros no nos acordemos de ellos, para poder vivir en paz, en fe. Padre, yo te pido que volvamos a soñar una vez más en cosas grandes, porque sabemos y entendemos que tú estás con nosotros totalmente. Padre, que soñemos una vez más como lo que somos, gente justa, gente limpia por la sangre en Cristo. Que cuando leamos tus promesas en la Escritura, sepamos todas son nuestras, solamente porque Cristo murió en la cruz. No tenemos ninguna otra justificación para vivir una vida abundante más que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Chuba. Gracias, Eli. Palabra. Bendiciones. Amén, Voy a amén. a Chuba y a Melissa. Aquí está.
Saludos, Melissa. Y gracias a usted porque se conectó el día de hoy. Hola, Meli. Hola. Hola, guapa. Hola, Julia. Hola, mi Igual. Hola, Chua. Dios me los bendiga. Los amamos. Igualmente, saludos. Bien, Saludos. el día de mañana, recuerde que mañana tenemos una cita a las 8:30. Recuerde que mañana es estudio, 8:30 a 10:30, si es que lo esperamos. Bendiciones. Bendiciones. Ok, nos vemos. Bye. 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 Bendiciones. Bye. Esa parece que fue esta doña Beatriz. Bendiciones a todos. A todos, adiós. Adiós, Julia, Carmen, Hasta Miriam, mañana. Eli, hasta mañana, tía Berta, Bendiciones a todos. Hasta mañana. mami, a todos, bendiciones, hasta mañana. Hasta mañana. Bye, tía.